Un grato saludo, bienvenidos todas las personas que nos están escuchando y acompañando en este espacio de Genética Sagrada, un encuentro para hablar sobre energías, espiritualidad, bienestar, el ser, ciencia. Les damos la bienvenida desde este espacio tan maravilloso, el Manantial Centro de Armonización. Hoy les quiero presentar a una persona muy especial que nos viene a acompañar con un tema maravilloso dentro de las terapias holísticas, alternativas y complementarias. Entonces vamos a estar conversando de un tema muy interesante que es el Reiki. Adri, hola, bienvenida. Muchas gracias, Lau, por la invitación. Muy complacida de estar acá hablando de un tema que personalmente me apasiona mucho, que me gusta demasiado y que se ha convertido en un propósito y en una misión para mí en este camino espiritual. Mi nombre es Adriana Patricia Bedoya, terapeuta Reiki del Manantial Centro de Armonización. Hace ya poco más de un año, bueno, casi 2 años. Y bueno, acá con toda la disposición para que conversemos de este tema que nos acoge tan especial y tan bonito. Totalmente, Adri, totalmente. En especial, hoy hablamos de este tema porque agosto es un mes muy especial para conmemorar, honrar, porque en agosto celebramos el Día del Reiki y ese es el propósito que tenemos hoy con esta conversadita, con este encuentro, de que otras personas conozcan qué es el Reiki. Entonces, Adri, también quiero como que les compartas a todas las personas que nos acompañan también cuál es su formación a lo largo de tu vida, como decimos, esa formación convencional y terrenal, porque todavía cuando decidimos formarnos como terapeutas alternativos, todavía sigue siendo como algo muy tabú para algunas personas o algo muy raro, a pesar de que ya estamos en un momento actual donde cada vez son las malas personas que tienen una apertura espiritual, un despertar de conciencia. Entonces, cuéntanos un poco sobre cómo fue ese trayecto y cómo llegó Adriana al Reiki. Bueno, Lau, y para todos los que nos ven y nos escuchan, mi profesión en esta existencia como humana es licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Estuve durante 10 años trabajando con una institución en un programa de restablecimiento de derechos con el ICBF. 9 años hice intervenciones de apoyo psicosocial, trabajando el área de pedagogía, haciendo acompañamiento pedagógico a niños, niñas, adolescentes y a las familias. Y luego pasé a coordinar las 6 sedes del programa. Estuve 1 año en coordinación y fue justamente ese año muy decisivo como en este camino. Realmente yo no llegué al Reiki. Si me preguntas en qué momento tomé la decisión, no tengo en mi conciencia cuándo yo decidí. Yo creo que fue el espíritu y yo humana no me dio cuenta que ya habían tomado una decisión tan importante por mí. Entonces fue más bien el Reiki el que llegó a mi vida justamente en un momento en el que ese trabajo convencional ya no me estaba llenando. Ya no me estaba generando esa satisfacción, esa paz, ese bienestar, eso que uno espera encontrar en un trabajo, ¿cierto? Hacerlo con mucho amor, encontrar ahí como su pasión y hacerlo desde el ser. Ya eso se había desfigurado, por decirlo de alguna manera, ya no estaba. Y eso me empezó a traer muchos cuestionamientos de si yo había venido realmente a estar en un trabajo en el que ya no era feliz, el que no me sentía ya completamente bien, en el que sentía que mi ser se había desconectado. Y yo había empezado el curso de Reiki, había empezado a estudiar Reiki, pero por temas laborales estaba completamente absorta en el trabajo, había parado lo del Reiki. Llega ese momento en el que tú tienes que tomar una decisión, sí o sí, porque es pensar en tu bienestar, en cómo te estás sintiendo, en lo que estás viviendo en ese espacio. Y por fortuna tuve la valentía, porque reconozco hay una valentía grandísima
y decido renunciar. Después de 10 años en esa institución, decido renunciar, y cuando decido renunciar fue decirle a Dios, a la vida, al universo: bueno, yo tomo la decisión de renunciar, de no seguir haciendo esto que ya no me mueve, y ustedes diríjanme y pónganme en donde corresponda. Decidí entonces continuar con el curso de Reiki, que estaba pues paradito por el tema de tiempo, y lo termino y me certifico como reikista, y bueno, aquí estoy. Se puede decir, Adri, que fue un llamado del alma, ¿cierto? Digamos que tu ser en esa labor, como en tu trabajo convencional, ya había un llamado al servicio, con esas familias, con esos niños, con el tema que decías de apoyar a esos derechos humanos. Ya tu ser sabía que estabas acá sirviendo, como desde tu ser, desde ese llamado desde el alma, pero muy valiente justamente de decir, bueno, ya haga algo acá, mi ser me pide, como necesito cambiar mi vida. Y es así como muchas de las personas que se dedican a ese tipo de terapias dicen que, o sea, es una entrega total, un salto de fe, a decir, me voy a dedicar ya de lleno a ser terapeuta. Y es de valientes, Adri. Totalmente, muy bonita tu historia, y sé que hay muchas cosas más de fondos, de eso que no se habla, porque realmente lanzarse a ese salto de fe no es nada muy, muy sencillo. Es desafiarse a muchos miedos, a confrontarse y a cambiar muchas estructuras de decir, tengo un salario pues fijo, tengo también, digamos, un estatus, digamos, laboral dentro de lo social, que también es importante. Entonces, también pues honrar mucho ese llamado a seguir sirviendo desde esta otra parte, Adri. Adri, como estamos honrando y celebrando el mes del reikista, más allá de contar la historia del Reiki, que sé que muchas de las personas que nos están escuchando les gustaría conocer, o muchas otras personas ya lo conocen, pero cuéntanos para ti, para Adriana, ¿qué es el Reiki? Ay, Lau, para mí, ¿qué es el Reiki? Yo podría definir el Reiki como en unas palabras muy puntuales. Lo primero es amor. Para mí es una terapia muy, muy amorosa, entonces para mí el Reiki es amor, para mí el Reiki es luz, para mí el Reiki es guía, y es un camino también que te apertura a muchísimas experiencias muy bonitas, aunque llegue de alguna manera también el Reiki a remover por allá lo que no está ordenado, para poder que lo veamos y lo ordenemos. Es una terapia que conecta mucho con el ser, obviamente, que da las posibilidades no solamente a nosotros como terapeutas, sino a las personas que se aperturan a vivir esta experiencia, a una conexión espiritual, a un despertar de conciencia, a un reconocimiento o autorreconocimiento de muchas cosas que están por allá dormiditas o escondiditas, y que cuando llega el Reiki las hace visibles. Entonces es de verdad una experiencia que mueve y transforma vidas. Totalmente, Adri. Con eso que nos compartes, entonces, ¿cuáles son esos aspectos que tú dirías, esto fue lo que transformó el Reiki en mi vida? Desde ese momento que tú decidiste en formarte como terapeuta Reiki, y a lo largo de ese tiempo de experiencia que has tenido, ¿qué es lo que más ha impactado o transformado en ti ser terapeuta Reiki? Bueno, lo principal es ese poder vivir la espiritualidad de una manera más consciente y muy diferente a lo que estaba en mi concepción de la espiritualidad tiempo atrás. Para mí eso es como de lo más importante y de los aspectos más transformadores en mi vida a través del Reiki, el poder vivir y conectarme con el tema espiritual de una manera más profunda y muy distinta. Y definitivamente, Lau, tú lo mencionabas, con el trabajo que hacía pues desde lo convencional,
y es esa vocación de servicio que siempre ha estado y es algo que también fui reconociendo y recordando a través de esta terapia y de esta posibilidad del Reiki. Poder ya servir desde otra perspectiva, como desde otro ámbito, con una conciencia tan distinta, también ha transformado mucho mi vida, porque venía sirviendo de una manera que también era bonita, pero desde el Reiki como tal, es lo que siento que realmente conectó a mi ser, ¿cierto? Entonces, eso ha sido muy transformador para mí, porque también ha sido, como lo mencionaba, una guía para mi camino, para mi vida, para mi proceso propio, y saber que a través de esto también guío y ayudo a otras personas a ver su propio camino, a reencontrarse, a conectarse con ellas mismas. Me transformo y eso se vuelve como recíproco, y es muy bonito. Eso es de lo que más como que rescato y que me conecta y me sigue como impulsando a este es el camino, por aquí es. Y ahí mencionas algo también muy bonito, Adri, con lo que nos compartes, y es que en ese momento a veces todavía se malinterpreta que escoger un camino espiritual es acogerse a una religión, ¿cierto? De por sí todos somos seres espirituales porque hay un espíritu habitando estos cuerpos, pero no significa que sea un dogma o una religión pues así como establecida. Todas las religiones, todos los caminos espirituales tienen algo muy, muy bonito y muy especial, y sobre todo es porque hay un camino, nos invitas a un camino, como lo mencionas, de autoconocimiento, que eso es para mí como la espiritualidad, algo muy resumido. La espiritualidad es conócete a ti mismo, porque cuando nos damos la oportunidad de conocernos, ahí nos aperturamos a transformar tantas cosas que vienen de esas historias familiares, de todo eso que vivimos a lo largo de la vida, y que tenemos esa fuerza creadora de transformar todo lo que nos sucede, resignificarlo. Adri, bueno, para entrar más a fondo, cuéntanos ¿cómo fue para ti esa primera experiencia como terapeuta Reiki? Cuando hiciste tu primera sesión de Reiki, ¿qué sucedió? ¿Cómo te sentiste? Ay, Dios mío. Me acuerdo y como que vuelvo a temblar y me sudan las manos. Realmente, bueno, antes como de responderte esa pregunta, tengo que confesarles que me certifiqué. Cuando me certifico como terapeuta Reiki para poder hacer terapias a otras personas, hay primero un proceso que se llama, desde mi formación, 21 días de magia. Y esos 21 días de magia son 21 días de autotratamiento continuos, haciéndome pues Reiki, ¿cierto? Yo terminé el autotratamiento, esos 21 días de magia, y se supone pues que ya estaba preparada para hacerle terapia a otros. Pero me costó mucho empezar. Porque así como desde esta humanidad que somos, todavía lo mencionabas ahora, siguen habiendo miedos, siguen habiendo temores, siguen habiendo como tabúes, porque sabemos también que hay personas que relacionan esas terapias alternativas, esas terapias holísticas, con otras cosas que no, nada que ver con lo que son en realidad, pero eso sucede. Esa primera terapia fue poner pues como a esa persona, después de contarle qué era el Reiki, cómo iba a ser el proceso, qué era lo que iba a hacer con ella. Pasamos pues a la camilla y yo me recuerdo imponiendo las manos, temblaba, sudaba para hacer los símbolos que se instalan o se ponen pues en el cuerpo de la persona que está como paciente. Me equivoqué y yo solamente pedía a mis guías, al Reiki, a la energía pues como vital, universal, que direccionaran todo como correspondía.
porque me daba cuenta en esa primera sesión, en esa primera experiencia como terapeuta, que es que hubo equivocaciones. Sin embargo, al finalizar pues la sesión con esta persona y escuchar su experiencia, como lo que había sentido, lo que había experimentado, fue encontrar mucho alivio y mucha paz, porque realmente hubo una conexión bonita y ella experimentó cosas bonitas, entonces ahí como que me quedé tranquila, pero fue, y no solamente la primera, la segunda, la tercera, yo no sé en cuál dejé de temblar y de sudar, pero como todo, al principio están como esas inseguridades, esos mieditos, y se va fortaleciendo, y ya ahorita lo hace uno de una manera tan orgánica, tan natural, y todo fluye muy bonito. Totalmente, Adri. Mira que justamente eso es como integrar esa sabiduría tan especial que incluso no es de nuestro territorio, sino que viene de Japón, viene de todas esas sabidurías ancestrales de Oriente. Y qué bendición hoy en día decir que esas sabidurías llegaron también a estos territorios, gracias a todas esas personas, gracias a ese maestro Mikao Usui que se dispuso a ese llamado también de su ser en esa búsqueda, en esa travesía que tuvo en el monte Kurama, disponerse a buscar otra forma de ese bienestar para el ser y compartirla, porque él, digamos que él haya recibido esa sabiduría y se haya quedado calladito, quietico y no compartirla. Y hoy, después de todos estos años, desde Japón llegan estas sabidurías a estos territorios. Nosotros pues que vivimos acá en el municipio de Andes, Antioquia, Colombia, entonces es una gran bendición, teniendo en cuenta que también esas sabidurías de nuestros territorios son medicinas, pero hoy justamente con ese llamado del alma podemos compartirle estos espacios a esas personas que buscan otras alternativas para encontrar salud, bienestar, no solamente física, sino emocional y espiritual. Adri, compártenos un poco de cómo te preparas tú para hacer esa sesión de Reiki y cómo es una terapia Reiki. ¿Qué se experimenta cómo funciona esa terapia Reiki? Bueno, Lau, lo primero, como antes de la terapia, es una armonización del espacio, que consiste en, con un samuerito, con palito santo, con incienso, con fueguito azul. Es purificar o limpiar el espacio, ¿cierto? Y purificarme y limpiarme yo también. Llega la persona que va a recibir la terapia y lo primero es la conversadita. Es esa conversadita previa para contarle pues a la persona precisamente, si no ha tenido ninguna experiencia con el Reiki, si no sabe nada del Reiki, contarle qué es. A las que ya conocen pues como de la terapia, ya han estado en terapias anteriormente, en otros espacios, entonces escuchar qué los trae a pedir o a sentir que necesitan una terapia Reiki, ¿cierto? Entonces está ese espacio de conversación en el que se le dan también pues unas indicaciones a estas personas, se les cuenta un poquito de esa tradición del Reiki, de dónde viene, como de su historia, reconociendo también obviamente a nuestro maestro, al doctor Mikao Usui, pues porque él en este caso, que es como el maestro del linaje al que correspondo, pues darle su reconocimiento, porque eso no llegó gratuito. Hubo todo un pagamento y toda una ofrenda para poder canalizar lo que ahorita conocemos como Reiki. Pregunto cómo se sienten, si tienen alguna duda, alguna inquietud, si están de pronto con alguna sensación, porque hay a quienes se sienten asustaditos porque no saben qué van a experimentar. Entonces es mucho la conversadita sobre qué los trajo, que me cuenten cómo está su vida, ¿cierto? Y posterior a eso pasamos entonces a la camilla. Previamente, antes de que la persona llegue como aquí al espacio, a través de la llamadita o del WhatsApp,
hay unas recomendaciones que son, por ejemplo, el hidratarse, que es importante venir a la terapia pues hidratado, con ropa cómoda y preferiblemente con ropa de colores claros y sobre todo evitar pues el negro, el color negro, no por que sea pues un color malo o asociado con la oscuridad como muchos piensan, sino que el negro neutraliza la energía y no deja que se mueva y que fluya como necesitamos que fluya en una terapia. Pasamos entonces a la camilla. Ahí se hace como toda la apertura para iniciar la terapia, invocando el mantra personal. Cada reikista tiene un mantra personal que creó en su preparación para certificarse como reikista. Y se hacen pues como las invocaciones correspondientes para la protección, la armonización de la sesión. Yo incluso pues a las personas que vienen les pregunto si tienen algún ser en el que tienen como más confianza. Hay personas que tienen pues como que son devotas a ciertos seres, entonces también para que los llamen ahí a que asistan y direccionen esa sesión para que sea muy amorosa y de mucho bienestar, y sobre todo siempre pensando en que la persona que está recibiendo la terapia reciba lo que corresponda en ese momento para su ser. Y ahí dices algo muy crucial, Adri, porque el Reiki, como lo hablamos ahorita, no corresponde ni a una religión, a una creencia, sino que es para todos. Es energía que sana. Como tú decías al principio, es amor. Y todos estamos conectados con ese flujo de amor. Entonces me parece muy especial eso que haces de invitar a la persona, de que se conecte con lo que esa persona cree desde su espiritualidad, que convoque esa energía que lo acompaña, sean los ángeles, los maestros ascendidos, la virgencita. Pues en nuestra cultura que hay muchas creencias dentro de hay muchas religiones. Adri, en esa preparación hay algo muy bonito que tiene el Reiki, ¿cierto? Que es ese amor, es esa caricia, es ese contacto que fluye a través de las manos, y conocemos el poder sanador de las manos. Cuando uno se caía chiquito, lo primero que hacía la mamá era uno sobarlo, y eso era medicina. El sanaculito de rana. Totalmente, imagínate. Entonces es lo hemos hablado en otros momentos, es como uno cómo le explica a la persona, pues madre, a través de la imposición de las manos, que en eso consiste esta terapia Reiki, se puede canalizar y transmitir esa energía sanadora. Es algo como que así que te lo cuenten, uno dice, pues eso sí será verdad. Entonces cuéntanos cuáles esas experiencias que has tenido con tus consultantes, que han experimentado ellos, cuáles, digamos, han sido esas experiencias como más raras, como más místicas, que salen un poco de la razón, que se puede explicar a través de esa imposición de manos. Lau, hay unas experiencias bien potentes que se han experimentado en las diferentes sesiones con todas las personas que han pasado pues como por este espacio conmigo, ¿cierto? En esta terapia. Hay unas muy luminosas, muy bonitas, muy llenas de ángeles, de colores y de magia, y han habido otras que no han sido tan bonitas, tan luminosas, pero que finalmente pues era lo que correspondía, porque ahí se está liberando y se está haciendo una sanación. Entonces, si llega también la oscuridad a presentarse, es porque también hay que sacarla y hay que sanarla. Voy a mencionar pues como algunas de las experiencias que han tenido algunos de mis consultantes, y que han sido incluso para mí como que wow, o sea, aún como terapeuta yo misma me quedo muy sorprendida. Recuerdo con una señora, pues estábamos en la sesión, yo estaba en mi posición de manos, concentrada, ella estaba muy quietecita,
De un momento a otro ella empieza a toser como si se hubiera ahogado. Yo pues continué concentrada en lo mío. Esperemos a ver qué pasa pues con esa tosecita. Finalmente se le quita la tos. Yo continúo con la sesión y termina la sesión. Cuando terminamos la sesión hay un espacio obviamente para que me cuenten su experiencia, su vivencia, qué sintieron, qué pasó por ahí mientras estábamos en esa imposición de manos, y yo también les hago las devoluciones con respecto a lo que encuentro. Entonces esta mujer me cuenta que yo la llevaba en mis manos como si ella fuera levitando, pero que yo la llevaba en mis manos y que estábamos en un paisaje demasiado hermoso. Ella me decía, es como los paisajes que describen así de verdecito, de puras florecitas blancas, el cielo despejado, un sol hermoso. Al lado derecho había una cascada hermosa, una cosa maravillosa. Ella me decía, yo me quería quedar allá. Y de hecho ella me dijo, ay Adri, ¿usted por qué me devolvió? Y yo le dije, ¿cómo así? Estaba feliz allá. Ella me dijo, no, es que yo estaba en este espacio, era una cosa maravillosa, hermosa, y cuando me cogió la tos, fue porque usted cambió donde tenía las manos, pasó ya a otro punto y me trajo. Y yo como que, ok. Además porque fue como de las primeras conexiones así tan profundas como con ese tipo de vivencias, entonces yo como que, bueno, pero muy bonito, ¿cierto? Hay otra chica con la que he venido trabajando que tiene unas conexiones hermosísimas. A mí me encanta hacerle reiki a esta chica porque ella tiene unos viajes demasiado potentes, muy, muy bonitos. Y bueno, después de terminar pues como el proceso, la sesión, haciendo ya pues la devolución, contándome, ella me cuenta cuando yo estaba imponiendo las manos en el chakra sacro, que queda 3 deditos abajo del ombligo, me dice que empezó a sentir mucho susto, que ella empezó a sentir mucho miedo y empezó a ver cómo se iba volviendo pequeñita, 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 hasta llegar al útero de la mamá y volverse un feto. Y podía ver a un lado a su mamá y al otro lado a su abuela materna. Ella me decía que sentía pues que la estaban acompañando, que la estaban sosteniendo, que la estaban dando la fuercecita pues como en ese momento. Pero o sea, verse hasta llegar a ser un feto es una cosa demasiado bonita, y con ella estamos haciendo un proceso precisamente muy bonito de sanación de útero y de esa niña interior. Entonces son unas experiencias que llenan de mucha satisfacción, de mucha alegría, cuando experimentan este tipo de cosas y que sabemos que se está haciendo un proceso tan bonito de liberación y de sanación. Y así como no tan luminosas, pero que terminan siendo también bonitas. Recuerdo con una paciente, estaba haciendo la imposición de manos y de pronto me llegó al pensamiento el nombre de una persona. Cuando a mí me llega el pensamiento el nombre de esa persona, empiezo a sentir mucho susto. O sea, literal, empiezo a sentir miedo. Cuando yo empiezo a sentir miedo y lo hago consciente, yo me digo, o sea, en una sesión de Reiki que es puro amor y es pura luz, yo no tengo por qué sentir miedo. ¿Qué está pasando acá? ¿Cierto? Y pues como nosotros tenemos unos aliados tan poderosos, yo lo que hago de inmediato fue empezar a llamar a la presencia del Arcángel Miguel, con su escudo de protección, con su espada de luz, a pedirle que cortara cualquier energía discordante que estuviera por ahí, pues como molestando, como llegando a interferir, y que la devolviera a su lugar de origen.
Cuando yo dejo de sentir la sensación como de miedo, que ya estaba otra vez tranquila, la energía estaba estable, yo continúo con la sesión y termino la sesión. Ya bien, ¿cierto? Cuando ya pues le pido a la persona que vuelva al espacio, que se mueva, que cuando sienta abrir los ojos, lo primero que esta persona me dice es que si yo no la escuché, porque ella me estaba llamando a gritos. Entonces yo le dije, o sea, no te moviste, no hablaste, tú estuviste totalmente quieta todo el tiempo y sin hablar. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué me estabas llamando? Entonces ella me dice que hubo un momento, yo creo que, si mal no recuerdo, porque eso fue ya hace un buen tiempo, yo estaba imponiendo las manos en el chakra corazón. Lo que ella me dice es que llegó una presencia, ella veía una silueta oscura, no pudo pues identificar si era pues como una persona como que uno conozca, bueno, no, ella vio una presencia muy oscura que empezó a cogerla de los pies y a tratar de sacarla del espacio. Cuando ella empieza a sacarla del espacio, entonces ella empieza a llamarme. Y bueno, haciendo como las conexiones, fue en el momento en el que yo sentí el miedo, que sentí como que algo no estaba bien, y empiezo a invocar a la presencia del Arcángel Miguel para que proteja y para que corte pues cualquier energía discordante que se esté por ahí manifestando. Resulta que entonces la chica me dice que yo no le contestaba, pero que ella empezó a ver como si yo estuviera multiplicada por todo alrededor de la camilla, y me veía con las manos en posición de oración, con los ojos cerrados, como si estuviera orando, y era como si yo estuviera multiplicada por todo alrededor de la camilla, hasta que la presencia o esa energía discordante que estaba ahí salió por una de las puertas del espacio donde hago las terapias. Entonces, pues eso habla de algo que es innegable. Yo creo que todos lo sabemos, independientemente de una religión, de lo que sea, y es que existe la oscuridad, y es que existen los seres que no son luminosos, y que también cuando el proceso lleva a que haya una liberación, una sanación de esa oscuridad, pues también en una terapia puede salir eso. Pero mira lo bonito, y fue como la conexión. Cuando yo siento eso, llamo al Arcángel Miguel, que es uno de los principales pues que llegan, o que invoco siempre porque es el que protege. Como ella empieza a verme entonces en posición de oración y por toda la camilla rodeándola, hasta que esa presencia no se va, sino que pues el Arcángel Miguel hace su trabajo y la devuelve al lugar a donde corresponde. Entonces, aunque en el momento de que esa presencia llegara, estuvo el miedo, estuvo la angustia y lo que vivió esta persona en la sesión, fue que después de eso también llegara esa luz, esa asistencia, ese sostén de todos esos otros seres luminosos que también están a nuestro servicio cuando los llamamos. Y terminó siendo pues una sesión muy bonita. Claro, pues, una sanación muy profunda, porque ahí con lo que nos compartes, Adri, que es innegablemente que somos cuerpo, nuestras emociones, también ese campo espiritual. Entonces hay sanaciones que van desde como lo que compartías con la chica del útero, que son esas memorias desde el útero, sanar esos miedos de pronto que traemos desde la infancia, pero también hay momentos donde consciente o inconscientemente conectamos con esas otras energías, y hay que hacer ese proceso de liberación, ¿cierto? A veces un dolor o una tristeza no es solamente desde lo emocional, también tiene que ver con esa parte energética. Entonces, con lo que nos compartes, el Reiki trae unos beneficios maravillosos porque abarca todos esos campos. Y me imagino pues porque cuando tú dices, bueno, yo voy a hacer un Reiki, usted no tiene nada planeado
decir va a suceder esto. O sea, tienes todo un proceso que nos compartías ahorita, que preparas el espacio, te preparas tú, preparas a la persona, pero es un momento donde te abres a hacer ese canal de sanación y ahí la persona va a recibir esa liberación, esa pureza, esa limpieza que necesita en el momento y se va a manifestar según las conexiones que tenga esa persona o lo que necesita en ese momento. Maravilloso, muy lindas esas experiencias que nos compartes. Adri, mencionabas ahorita al arcángel Miguel, como casi todos acá conocemos a los arcángeles, a los ángeles, que son, digamos, esos seres que desde también la religión que nos acoge pues en esta sociedad conocemos, y quiero que nos compartas con qué otros seres de luz, maestros, ángeles, te conectas en el momento de hacer una sesión de Reiki. La UE, hay, aparte pues del arcángel Miguel, hay un ser, otro arcángel que permanentemente está ahí al lado mío, y es muy bonito porque no solamente lo siento o lo veo yo, no tanto como su imagen con las alas y demás, sino por su color, y muchos de mis consultantes, un porcentaje muy grande de mis consultantes, logra ver ese rayito violeta transmutador del arcángel Zadkiel. Y es muy coherente, porque el arcángel Zadkiel es el que nos asiste cuando necesitamos liberarnos de miedos, de creencias, de votos, de mandatos, de contratos, de inseguridades, de tristeza, de dolor, de enojo. Entonces es muy coherente que él llegue, porque casi que en todas las terapias hay que hacer procesos, o sea, no, casi no, en todas las terapias hay que hacer un proceso de liberación, desde una cosa muy pequeña hasta cosas más profundas, como tú decías, cosas incluso de nuestro linaje, de nuestros ancestros que vienen por allá, de esos otros seres que nos antecedieron, ¿cierto? Entonces está muy, muy, muy presente, y es para mí un ser que me genera, mejor dicho, me llena de mucho amor, me emociona mucho su presencia, su sostén, y es ese arcángel Zadkiel. También, como estamos en procesos de sanación, llega el arcángel Rafael, es otro arcángel que también muchas personas han podido ver su rayito verde esmeralda de sanación. Entonces es muy bonito, porque no solamente es que yo los vea y los sienta, sino que también muchas de las personas dentro de lo que experimentan es: ay, yo estuve viendo violeta todo el tiempo, vi violeta cuando estabas con las manos en tal parte, ve, cuando estabas en tal parte empecé a ver verde. Y hay personas que logran ver los dos colores juntos, por ejemplo. Me acuerdo acá con lo de los dos colores juntos, un consultante con el que estábamos en proceso, porque él está con un asunto oncológico. Y en una de sus experiencias, él ve mucho, él logra visualizar muchísimo, muy conectadito ese hombre, y entonces en una de esas sesiones él me decía que veía un sacerdote, él decía que era un sacerdote, y lo veía él todo vestido de verde, y me veía a mí al lado del sacerdote haciendo el proceso, yo toda vestida de violeta. Entonces es como también la manifestación en esos consultantes de cómo llegan esas dos presencias, y ellos las pueden experimentar y ver de maneras muy distintas. Y bueno, y dentro de eso, que también muy bonito mencionarlo, y es que hay personas que en esa conexión tan profunda que tienen, sí cuentan, o sea, muy directamente, que ven a los ángeles y a los arcángeles. Que lo vi vestidito de blanco, entonces uno ya sabe por ahí quién estaba haciendo presencia, que vi la luz y que estaba con una túnica azulita, y ya uno empieza pues como a contarles y a hacer como esas conexiones con esos seres que llegan a hacer presencia y a hacer
asistencia en esas terapias. Hermoso, Adri. Pues todas esas sensaciones que se pueden llegar a experimentar en una sesión de Reiki tan maravillosas, porque no solamente estás tú como ese canal, sino que al abrir ese portal de sanación, ese canal de sanación, llegan todos esos seres sagrados a acompañar, a manifestarse, a hacer su labor en ese momento. Entonces, prácticamente uno va a una sesión de Reiki con el terapeuta, pero está muy acompañadito, no solamente con esas compañías sagradas del terapeuta, sino de sus conexiones que trae el paciente. Adri, ahorita mencionabas en esas experiencias significativas, que me imagino que hay muchísimas más y hay mucho por contar, esas visiones que tienen las personas, las sensaciones de ver los colores, los arcángeles. ¿Qué otras sensaciones experimentas tú como canal, como terapeuta en el momento de hacer la imposición de manos corporales, emocionales, físicas? ¿Y qué sensaciones te han compartido los pacientes que experimentan en una sesión de Reiki? Digamos que las más constantes, las que normalmente están pues como casi que en todas las terapias, los cambios de temperatura. Entonces hay momentos en que es un calor que es incluso desesperante, de eso que yo diga, ¿cómo voy a ser capaz de continuar si yo siento que me estoy como incendiando? Yo a veces miro a ver si la velita que tengo atrás está muy cerca, o qué, pero es un calor que sí es desesperante, uno siente como que no va a ser capaz de continuar. Dolor de cabeza, que lo experimento yo a veces, pero también lo experimentan los consultantes, igual que los cambios de temperatura. Tristeza, a veces se siente tristeza muy profunda hasta el punto de llorar. Lo he sentido mucho en algunas personas estando en el chakra corazón y en otras mujeres estando con trabajo en el útero, en el chakra sacro. Calambres, corrientazos, el sentir que precisamente no estamos solamente el consultante y yo en ese espacio, sino que hay ahí más presencias. Y eso también lo han experimentado consultantes que me dicen, aquí no estábamos solamente usted y yo, aquí había muchas presencias. Bueno, incluso hace días con una de las pacientes, ella me decía, aquí habían muchas presencias. De hecho, a mí me estaban sosteniendo un montón de manos, yo vi muchas manos de muchas mujeres todo el tiempo. Y es como esa confirmación de, o sea, realmente no estamos solos, estamos siendo muy sostenidos, muy asistidos. Náuseas también se pueden sentir dolor de estómago, se puede sentir mareo. Recuerdo mucho a una paciente con la que hicimos pues como un proceso de limpieza, de depuración, y no pasó pues durante la sesión, por fortuna. Pero ella luego me llega a la casa y al otro día me escribe como que la limpieza fue como muy literal porque llegué a mi casa con diarrea y estuve con diarrea toda la noche. Y entonces esa limpieza y esa purificación se manifiestan muchas veces desde lo físico. Y bueno, eso es también como muy de acuerdo a cada persona. Todas las personas experimentan cosas muy distintas, incluso hay personas que no sienten absolutamente nada, no hay ninguna sensación, pero luego dicen, no, yo no sentí nada, ay, pero me siento tan liviana, ay, me siento tan relajada y tan tranquila. Esa es su experiencia, ¿cierto? Son muchas las vivencias que se pueden tener con esta terapia realmente. Muy bonito lo que nos compartes, Adri, esas experiencias que pues con tu tiempo de trayectoria has logrado ser como esa persona que vivencia también como todas esas transformaciones, no solamente los momentos vividos en consulta, sino también ser testiga de esos cambios
tan profundos, tan significativos que ha traído la terapia Reiki para las personas. ¿Nos puedes compartir de pronto algún caso o algunos casos de cuáles han sido esos cambios significativos que tus pacientes han tenido después de hacer un proceso de Reiki? Bueno, aquí llegó una señora. Ella llegó a la terapia porque venía con un proceso de tiempo atrás de dolor en las articulaciones, de que se le hinchaban los pies, de que se le hinchaban las manos. Estaba en proceso médico y ella me contaba, yo incluso no me volví a tomar esas pastillas, es que eso no me sirve para nada. Cuando empezamos pues como el proceso, yo le empecé como a contar de la relación que hay entre ciertas enfermedades con emociones, con otras cosas más allá de lo físico, y que sabemos, y yo creo que eso ahorita es como de conocimiento de cultura general, que las enfermedades físicas no llegan de la nada, que todo tiene un origen en una emoción no resuelta, en algo por allá del pasado que nos afectó tanto y que lo dejamos sin resolver, sin ordenar, sin transformar, y lo vinimos dejando que se fuera como endureciendo y que finalmente sale en forma de una enfermedad física. Por ejemplo, un paro cardíaco, un infarto, y las personas pues, le dio un infarto de la nada. Le dio un infarto de la nada, y entonces, a ver, ¿cómo vivía esa persona? No, es que era una persona con una tristeza profunda porque se le murió la mamá cuando estaba pequeñito y no pudo superar esa pérdida de la mamá. Y ese dolor se lo acumuló toda su vida. ¿Cómo se manifestó finalmente ese dolor acumulado, ese enojo acumulado, ese rencor, ese odio? Y de ahí, justo por ejemplo con el tema del odio y que puede generar un tema cardíaco, nos tomamos nosotros un veneno esperando que se muera el otro y nos estamos matando lentamente. Con esta persona entonces yo empecé a explicarle que todas las enfermedades ya manifestadas en lo físico tenían un origen desde una emoción, desde algo por ahí que no estaba ordenado. Y con el tema de las articulaciones, yo le dije, el tema de las articulaciones, rodillas, todo esto, tiene que ver con pesos, tiene que ver con cargas. Entonces, habría que mirar de pronto qué pesos o qué cargas tú estás llevando a cuestas y que no son ni siquiera tuyas. Y empezamos a hablar de eso. Yo le decía, yo le cuento esto, yo le voy dando esa información, pero usted vaya revisando a ver qué va conectando, cómo va armando ese rompecabezas con las piecitas que yo le voy poniendo acá. Yo creo que fue como a la segunda, tercera sesión que ella viene y me dice, yo estuve pensando y hay mucha razón en lo que usted me decía de las cargas, y es que yo sí estoy llevando unas cargas. Ella me mencionaba específicamente una carga en relación con un hijo, bueno, en fin, que le generaban a ella incluso pues incomodidad y molestia, pero que no era capaz de expresarlo, de manifestarlo, de poner esos límites con eso que le incomodaba. Cuando ella empieza a ser consciente esas cargas y empieza a hacer pequeños cambios en su vida, llega a una sesión y ella fue muy bonita, una señora ya pues adulta, y ella me decía, míreme las manos, míreme los pies. Estuve el fin de semana, un sábado, nos fuimos a una fiesta, yo estuve allá hasta amanecí, yo no podía quedarme parada yo no sé cuánto tiempo porque ahí mismo se me hinchaban los pies, y míreme cómo estoy, no me duele nada, me puedo poner el brasier yo sola, me puedo poner la blusa sin ningún problema, ya a mí no me duelen las articulaciones, yo no tengo ya ningún dolor. Y fue, o sea, pequeños cambios que ella fue haciendo en ese poner límites y en ese dejar de cargarse con cosas que eran de su hija, de su hijo, de su esposo, que finalmente no le correspondían a ella seguir poniendo en su costalito.
Y eso fue muy bonito. Con ella tuve 5 sesiones, pero la última sesión ella me decía, no, yo me siento súper bien, o sea, es que ya a mí no me duele, ya mis manos, vean los dedos, todo. Entonces fue como una de las experiencias así muy significativas, que desde lo físico se sanó algo, trabajando la parte emocional. Yo le decía a ella, en la 4ª sesión, yo le dije, en ningún momento, en ninguna de las sesiones que hemos tenido, yo he intencionado que a usted se le quite el dolor en los pies, que se le quiten el dolor en las articulaciones, que se desinflamen. Siempre ha sido que se pueda liberar de las cargas que no le corresponden. Y al hacer esa liberación de esas cargas que no eran de ella, lo de las articulaciones y sus dolores desaparecieron. Es que es pues increíble cuando uno habla de eso, de esas sanaciones tan profundas, que la medicina convencional es un gran milagro pues en nuestra existencia, y agradeciendo inmensamente a esos médicos, médicas que hacen una labor tan hermosa, pero también entendiendo esa parte tan importante que mencionas, Adri, y es que las enfermedades vienen desde ese campo emocional no resuelto, y que necesitamos a veces la pastillita, pero también necesitamos trabajar internamente esas heridas, esas cosas no resueltas que están por allá en lo profundo y que obran más desde esa manifestación de esa salud, de ese cambio de vida, justamente cuando vamos allá a esas memorias, al origen de donde viene toda esa situación. Entonces, por eso es que ese tipo de terapias son, como lo mencionan, alternativas o complementarias, y aportan muchísimo también, como lo hace la medicina convencional, pero también cuando hacemos un proceso integral, que justamente también es dejarles invitación a las personas, para todos recordar que hacer un proceso integral es muy significativo y nos va a proporcionar hacer procesos como más óptimos, muy, muy importantes. Y eso que nos cuentas, Adri, muy bonito, muy especial conocer como tu experiencia y esa trayectoria, esos mensajes tan significativos de las personas. Y lo otro, Adri, es que también cuando una persona va a terapia, el terapeuta es una guía, y no es la persona que te va a resolver todo, sino, con lo que mencionabas en el caso de esta señora, es hacer las tareas. Es que el terapeuta sí te puede armonizar, te puede acompañar, te puede dar una guía de que puedes mirar más allá, pero a las que nos corresponden nuestro proceso es nosotros mismos. Pero cuán significativo es que hacer esos cambios, poner esos límites, soltar, nos transforma la vida. Lau, sí, totalmente, porque pues no todo el mundo tampoco tiene pues como el conocimiento como tan, digamos, palpable de que, bueno, me está doliendo esto, vengo con migraña desde hace no sé qué. ¿Sí será algo físico, o es que cómo están mis pensamientos, o qué está pasando por ahí que yo vengo con esto físico ya manifestándose, ¿cierto? Entonces, poder también como ser guía, como tú lo mencionas, y hacerles ver que hay otras maneras, otras alternativas para hacer esos procesos de sanación, y que se comprometan con hacer esa tarea. Porque yo perfectamente le pude haber dicho a esta señora, por ejemplo, yo le voy poniendo las piezas del rompecabezas, pero usted debe armarlo con lo que usted se conoce, con lo que sabe, con sus vivencias. Ella perfectamente pudo haber no armado el rompecabezas y dejado las piezas por ahí regadas, y simplemente esto no me sirvió para nada, y esa terapia no funciona. Pero si algo yo puedo pues como decir así con plena seguridad, y es que si las personas siguen como las recomendaciones, hacen esas tareitas que se van dejando en esas sesiones, muy juiciosos y muy conscientemente, van a ser procesos transformadores todos. Maravilloso, Adri. Adri, agradeciéndote mucho que estés acá, haber aceptado esta invitación. Hay mucho de qué conversar, como siempre. Como hablábamos al principio, ese es un encuentro justamente para enaltecer esa labor del reikista, y que hoy hayas venido a compartir esa labor tan hermosa, a también antojarnos de tomar estas sesiones, de buscar otras alternativas que puedan vibrar con nosotros, ¿cierto? Porque también es algo como crucial, y es que el consultante, el paciente, debe conectarse
y sentirse cómodo también con el paciente. Entonces esa manera que tienes tan hermosa como describías, dar esa confianza, decirle a la persona, acá estoy para escucharte, acá estoy para darte un espacio de calma, de armonía, porque indiscutiblemente andamos en un trajín, en un día a día que lleva muchas cosas y de pronto no nos queda ni tiempo de preguntarnos cómo estoy, cómo me siento hoy. Entonces, Adri, honrando y agradeciendo inmensamente tu labor como terapeuta, ese servicio que nos das y hoy estas experiencias tan maravillosas que nos estás contando. Y ya para ir finalizando, Adri, cuéntanos, ¿por qué recomendarías la terapia Reiki? Bueno, yo creo que sin duda alguna, como la recomendación de la terapia Reiki es por las claridades que te va a traer, ¿cierto? Entonces, porque es que es justamente el llegar acá, me estoy sintiendo de esta manera, estoy sintiendo estos dolores, o una tristeza profunda, o una inconformidad, o una insatisfacción, o una pérdida de sentido de la vida, una desconexión con esto, yo ya no quiero estar más acá, yo siento, ¿cierto? Y poderles dar como esa claridad de que eso no viene de la nada, sino que es que hay algo por allá, por ordenar, por resolver, por transformar, por sanar, como queramos pues nombrarlo. Y que puedan ver que realmente, aunque ellos decían que es que no está pasando nada, yo siento que tengo todo, no sé qué, pero siento ese vacío, siento esa cosa como tan maluca que no me deja estar como en esa plenitud. Y poder empezar como en ese proceso de observación, de indagación, de ver cómo fueron también sus orígenes, su crianza, de que la familia, cómo fue su gestación, y encontrar ahí el por qué se está sintiendo esto o por qué esta enfermedad la estoy pasando en este momento, y que ya haya una claridad y entonces un camino como más despejadito para saber por dónde debo ir y qué debo de hacer con esta información que ahora recibo. Yo creo que aliviana mucho, y el solo hecho de que yo ya tenga claridad en por qué estoy sintiéndome así, ya eso abre como un espectro, un panorama más grande para que las personas puedan encontrarse y hacer su propio camino para resolver con el acompañamiento nuestro, o como ellos lo sientan, si es ir entonces donde un psicólogo, si es entonces buscar un médico tradicional, lo que sientan, porque para mí es muy importante eso. ¿Qué siente usted? ¿Dónde siente que entonces qué necesita después de esto? Ya llegó esta información. No, yo quiero otra sesión, yo necesito volver, listo, agendamos. No, entonces voy al médico, vaya al médico. Con lo que usted se sienta más seguro, más pleno, más confiado, hágale caso a su intuición, que también su intuición es muy sabia y lo va a guiar por donde corresponda. Pero esa recomendación es porque se den la posibilidad de encontrar claridades, de encontrar comprensiones en eso que de pronto están transitando, y encontrar mucho bienestar y todo el amor que el Reiki les puede dar. Así que acá está la invitación tan hermosa que nos hace Adri. Ya saben dónde encontrarla: Centro de Armonización El Manantial. Adriana Bedoya, terapeuta en Reiki. Adri, agradeciéndote inmensamente nuevamente el estar acá con nosotros. Gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando, escuchando desde sus espacios. Y quiero terminar, Adri, con que nos regales un mensajito desde tu ser. ¿Qué le dirías a todas esas personas? ¿Qué te nace en este momento desde tu espíritu decirle a las personas que nos están acompañando y escuchando en este momento para sus vidas, para su bienestar, en lo que tú sientas? Lau, a ver, en este momento lo que me llega es que todos, absolutamente todos, estamos transitando siempre algo, ¿cierto? Y es importante reconocer cuando de pronto sentimos que solos o solas no tenemos como la capacidad para
para seguir transitando esa situación. Pedir ayuda, buscar ayuda, no necesariamente estoy hablando de que tengan que venir a buscar una terapia Reiki, pero en su mejor amiga, en su mamá, en esa persona a quien le tengo confianza, el hablar de lo que nos está pasando, de lo que nos está doliendo, de lo que nos está incomodando, de eso que estamos transitando, es ya un proceso de empezar a sanar, de empezar a transformar eso que me está generando ese malestar y que se está interponiendo entre mí y mi bienestar. Entonces, hablar porque también como dentro de lo que he podido darme cuenta en este tiempo de servicio desde el Reiki, y es que un porcentaje muy, muy, muy alto, un 99.9, yo creo, las personas no hablan. O conversamos muy chévere tomándonos el tinto de bobadas, pero de lo que realmente está por allá profundo, doliéndonos, incomodándonos, generándonos malestar, eso preferimos guardarlo para nosotros solitos. Y realmente no tenemos que poder con todo nosotras solos. Y es un acto de valentía, muy contrario a lo que nos han enseñado de pronto de que es muy cobarde buscar ayuda, ¿cierto? Para mí es un acto de valentía, poder buscar ayuda y decirle al otro, necesito que me escuches, necesito que me des un consejo, solamente necesito que estés ahí conmigo porque estoy transitando esto. Eso ya es iniciar ese proceso de sanación. Maravilloso, Adri, muchas gracias. Ya está por acá muy claro ese mensaje, hablar desde el corazón y darnos la oportunidad de pedir ayuda cuando lo necesitamos. Bueno, y a Adri y a todas las personas que nos escucharon, nos acompañaron, llegamos ya al final de este encuentro. Adri, muchísimas gracias. Nos veremos en otra ocasión porque hay muchas cosas que conversar y para que nos sigas compartiendo de tu sabiduría. Muchas gracias. Milau, nuevamente agradecerte la invitación. Me honra mucho poder hacer parte como de esta conmemoración de esto tan bonito que es el Reiki. Agradecerles a las personas también que se dan la oportunidad de escuchar, de ver, de sentir estos llamados, conectarse con estas otras posibilidades. Para nadie es un secreto que somos un campo energético completo y que hay cosas que van más allá de lo que está en la razón y en la explicación, ¿cierto? Y que hay que buscar entonces otros medios para ordenar. Entonces agradecerles también a todos, agradecerte mucho la invitación, poder compartir esto que ha sido mi experiencia hasta ahora, esa experiencia como con estas personas que han llegado a mis terapias y poder dar a conocer un poquito más de lo que es el Reiki, así más conversadito, no tan desde la historia, entonces se fue para el monte y estuvo no sé qué, y es cierto, sino así como de una manera más conversadita para que también pueda llegar como de una manera más orgánica a las personas. Es muy valioso, es un espacio que siento que es muy valioso, muy nutritivo y también muy importante, entonces muchas gracias. Con todo el amor, Adri, gracias a ti. Bueno, ahora sí ya finalizamos. Por acá les vamos a dejar nuestras redes sociales para que agenden la sesión con Adri, una sesión de Reiki, desen ese regalo tan maravilloso, y por acá continuamos en esa conmemoración al reikista, también honrando a todos sus terapeutas y mujeres y hombres que dan su servicio con tanto amor, con tanta luz, así como tú nos compartías, Adri, desde tu experiencia. Infinitas gracias, les mandamos un abrazo y un beso desde nuestro corazón y que tengan un bonito resto de día o noche donde quiera que se encuentren.